El doctor Benjamín Suárez nos trae la presentación titulada Efectos ambientales sobre la estructura de los polímeros y su evaluación mediante espectroscopía Raman y otras técnicas de degradación, envejecimiento y weathering. Muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos llegando al día viernes de este intenso curso, en el cual hemos tenido muy buena retroalimentación de ustedes, extraordinarias preguntas y temas. Yo, en esta presentación, que es muy breve, tengo dos llamados. Uno es una presentación que destaca la necesidad de colaborar cuando uno enfrenta este tipo de contaminación, que son sustancias, compuestos poliméricos, complejos, como hemos visto en las distintas, que están sometidos a toda clase de estresores ambientales y que sufren cambios a los cuales no es posible mirarlos solamente con una técnica, sino que hay que mirarlos desde varios aspectos y sobre todo, como mencionaba Mariana en su presentación, estudiar su ciclo de vida, todo su ciclo de vida de lo que ocurre con ellos. Y el otro tópico que quiero mencionar es colocar esto en los tiempos en que ocurren estos fenómenos, el tiempo de las degradaciones, de los envejecimientos y el weathering. Degradation, aging and weathering, que son tres términos que se utilizan y a veces se confunden. Y yo voy a dar mi opinión personal después de estas lecturas y esta inmersión en el tema microplástico, de qué se refiere la literatura cuando hay algunas confusiones o cuando hay términos que se usan indistintamente. Pero el tiempo en estos fenómenos es algo muy importante. Y a eso me voy a referir en la segunda parte de esta presentación, que es muy breve. Puedo avanzar ahí. ¿Cómo se caracteriza el ciclo de vida de los plásticos? Se habla de degradación, se habla de envejecimiento con su correspondiente término en inglés y se habla de alteraciones por impactos ambientales. En geología existe el concepto de meteorización, que son las modificaciones derivadas de los efectos del ambiente sobre la composición química de minerales que afectan a la estructura, en ese caso, de formaciones rocosas de distinto origen y que, por lo tanto, tienen que ver justamente con sus cambios, por su propia degradación, que puede tomar millones de años y que sufre estrés mecánicos, por ejemplo, las rocas que están en los fondos de los glaciares que van avanzando lentamente, es uno de esos efectos, o las arenas, las costeras, que sufren el embate de las olas, que también sufren estrés mecánico, y otros que toman millones de años para que ocurran en el área. En el caso de los plásticos, son partículas hechas por los seres humanos muy recientes, probablemente no tendrán más de 100 años en estos momentos, lo cual es un microsegundo en la vida geológica. Lo que me interesa es mencionar a qué procesos se refieren estos conceptos: degradación, envejecimiento y alteraciones por impactos ambientales, en el contexto de estudiar el ciclo de vida de los plásticos. ¿Por qué importa discutir estos temas de carácter general? Porque estudiamos microplásticos y otros contaminantes, muestras que obtenemos de matrices ambientales. No estamos obteniendo muestras de plásticos para estudiar su cambio en sus propiedades mecánicas o aislantes, de muestras que provengan, por ejemplo, de su uso en torres de alta tensión, en transformadores, en aparatos electrónicos. Nosotros estamos trabajando con muestras de polímeros, normalmente degradados, alterados, que están obtenidas en matrices ambientales que hemos estudiado toda la semana. Ahora, todas estas propiedades físicas y químicas de estos polímeros se modifican en el tiempo y van a depender de su uso, de la calidad de los polímeros que están enfrentando y de cuál es la exposición a diferentes agentes estresores externos. En el caso concreto de la espectroscopía vibracional o fundamentalmente los métodos termoanalíticos, su identificación química puede ser interferida por esos cambios. Estamos tratando de compuestos orgánicos poliméricos que van cambiando en el tiempo y esos cambios estructurales o de grupos funcionales es modificable en el tiempo y se empieza a notar.
y tú quieres identificarlo, colocarlo dentro de una cajita, si este es una poliamida, un poliestireno, etcétera, su identificación puede ser complicada. En general, estos cambios que vamos a ver van a alterar propiedades deseables en este tipo de polímeros como flexibilidad, resistencia, elasticidad, características aislantes, lo que genera riesgos en las aplicaciones específicas y que genera además fragmentación, que es una de las cosas que hemos visto. Ahora, se pueden describir, aquí tengo que mover esta planilla para recordar lo que estoy diciendo. Degradación creo que es el concepto más general que se puede describir por procesos físicos y químicos específicos. Y tú puedes determinar varios tipos de envejecimiento frente a agentes estresores externos. En la literatura parece ser que degradation es un término más general que todos podemos entender en su acepción común, pero se puede describir, sin embargo, específicamente con la descripción de los procesos físicos y químicos a los cuales nos estamos refiriendo. ¿De acuerdo? En esta figura de una revisión muy importante de Tian y colaborador en Chemical Reviews del año pasado, ese review se llama Técnicas de caracterización del envejecimiento de polímeros del comienzo al final. Y degradación, que es el concepto general, incluye varios tipos de aging, de envejecimiento, frente a la temperatura, a la degradación mecánica, biodegradación, muy importante mencionada hoy día, la degradación en condiciones de humedad, que es activada, estímulo eléctrico, que puede ser muy particular para cierto tipo de polímeros que se están utilizando en comunicaciones, en alambres, cables de alta tensión o los circuitos eléctricos de los domésticos o de los equipos electrónicos o industriales. La fotodegradación incluye la radiación UV, pero también puede incluir radiación de fuentes que están decayendo y que pueden estar presentes, por ejemplo, en la construcción de reactores nucleares o reactores de energía o que se utilizan para la producción de fármacos. Y la degradación ambiental son todos los factores que enfrentan a un polímero que se cae al medio ambiente, se cae a la arena o al sedimento, y en el cual actúa la lluvia, que puede ser ácida, el dióxido de azufre como contaminante, óxidos nítricos, aguas oxigenadas, metales y metaloides. Entonces, degradación en la literatura que vemos parece ser una expresión más general para referirse al conjunto de estos fenómenos, pero que puede ser descrita con mecanismos, con técnicas específicas que describen distintos tipos de envejecimiento. Hay algunos de los plásticos que no van a sufrir, por ejemplo, una biodegradación importante. Pensemos que miremos los polímeros que tenemos en nuestro notebook o en nuestro teléfono. Además, eso tiene que ver con los tiempos, que es lo que quiero destacar en cada uno de esos. ¿Cuáles de estos son más agudos, de efectos más agudos, etcétera? Y una de las cosas que aporta esta revisión es dar una cierta secuencia general a los procesos, ubicándolos en un distinto tiempo de ocurrencia durante el ciclo de vida de cada polímero. Y esto está resumido en el resumen gráfico de esta revisión, donde se habla de fenómenos de etapa temprana, de etapa media, etapa más tarde, cada una con su posibilidad de ser medida y detectada. Por ejemplo, al comienzo la aparición de radicales libres se puede hacer con resonancia de spin electrónico, también fluorescencia se puede usar. Más adelante, cuando empiezan a alterarse los enlaces químicos, hay oxidación, infrarrojo Raman, fluorescencia de rayos X y también resonancia magnética nuclear. Y a medida que avanzamos a las instancias posteriores, antes de que se produzca la propia ruptura, degradación, alteración de la superficie, podemos mirar la pérdida de masa con las técnicas termoanalíticas que hemos visto acá. Y finalmente nos vamos a dar cuenta que esto se está reflejando en cambios estructurales que se pueden observar, a veces a simple vista y otras veces con microscopía especializada de barrido o Atomic Force Microscope. Yo creo que esta conceptualización, obviamente teórica, de cuáles pueden ser las etapas del envejecimiento,
Es una proposición general valiosa para conceptualizar cómo esto ocurre. Y creo que va a ser bastante difícil encontrar una partícula modelo donde uno pueda estudiar en la misma partícula a lo largo del tiempo qué le va pasando a sus radicales libres, su alteración de los grupos funcionales, la cristalinidad interna y cómo sus superficies comienzan a resquebrajarse y partirse. Sería un poco difícil, pero desde el punto de vista conceptual me parece que esto sí describe una experiencia acumulada de muchos años y está reflejado en esta importante revisión. Ahora, las técnicas de caracterización de envejecimiento, me voy a referir a algunas de ellas que están más cercanas, que es como la detección de grupos funcionales, y aquí hemos tenido el privilegio de escuchar a dos presentaciones de Joao y Mariana, donde ellos y ella está trabajando en técnicas avanzadas que son fascinantes por su aplicación y por el tipo de información, y que da mucho gusto mirar cómo en este review tenemos a estos dos colegas usando técnicas de punta y trabajando directamente de verdad en estos temas en un alto nivel. Entonces, para grupos funcionales y cambios de enlaces químicos, ruptura y aparición de nuevos grupos funcionales, vale decir, que si yo tenía, por ejemplo, un doble enlace, ese doble enlace puede cambiar, puede transformarse en la aparición de inserción de un oxígeno, hay oxidación en el polímero, y eso da lugar a grupos funcionales que son carbono-oxígeno doble enlace o carbono-oxígeno-hidrógeno, un grupo hidroxilo o un grupo carbonilo respectivamente. Junto con la acumulación inicial de radicales y nuevos grupos funcionales que se generan, el envejecimiento de los polímeros se acelera y los indicadores de envejecimiento que hemos visto ahí se hacen cada vez más evidentes. Y ahí tenemos que utilizar otras técnicas para identificar esas variaciones estructurales. Si inicialmente se miraron emisiones fluorescentes, señales de absorción UV visible o detecciones de radicales libres que pueden entregar información sobre los primeros cambios estructurales, se observa después la aparición de grupos funcionales que son los indicadores, los trazadores que mencionaba Joao fundamentalmente y también Mariana, donde aparecen enlaces químicos y grupos funcionales que no estaban en el polímero inicial y que pueden analizarse, por ejemplo, con espectroscopía infrarroja, que es muy probablemente la mejor para eso. La espectroscopía Raman puede dar información sobre algunos cambios funcionales, fundamentalmente sobre la cristalinidad, la transición amorfo semicristalino de algunos polímeros, y gracias a la ayuda de microscopía confocal. Pero esto, como veremos, no logra esta información dar un cuadro integral del envejecimiento, que es lo que se quiere. Voy a mencionar solamente qué le pasa al polietileno, ¿no es cierto?, que por luz genera un radical libre. Ese radical libre es muy reactivo y del agua que puede estar de la humedad puede generar una reacción que genera la inserción de un oxígeno y finalmente puede tener una oxidación hasta un grupo carbonilo. Esto es un ácido orgánico cuyo protón puede soltarse y cambiar el pH del medio, como estábamos comentando con Joao hace un tiempo, ¿ya? También el polipropileno puede tener otra secuencia. Entonces, esta aparición de grupos funcionales que no existían pueden ser detectados justamente por la espectroscopía vibracional, porque estos nuevos enlaces tienen bandas, tienen picos en el espectro que son nuevos y que han sido identificados en la literatura. Y este es un ejemplo de espectroscopía infrarroja, ¿ya?, de transmisión, que vemos aquí. En este lado tenemos el wave number de 1000 a 400, en este caso de derecha a izquierda, pero quiero llamar su atención sobre algunos de los cambios que están pasando aquí. Fíjense que, no sé qué tengo que hacer aquí, cerro la ventanita, ahí nomás ya. ¿Se fijan? Estas bandas que están aquí, a 0 horas de iluminación, esto es un tratamiento por luz ultravioleta, a 0 horas, el espectro que tenemos aquí, que es de polipropileno, de films de polipropileno, película, no tiene absolutamente ninguna señal significativa en esta región, ¿ya? Sin embargo, a las 700 horas, 1500 horas, calculé los días, 2200, 3000, comienzan a aparecer estos picos que están acá, que se pueden asignar a la aparición de enlaces carbono-oxígeno. Aquí ha ocurrido una clara oxidación. Esto que ocurre acá, donde era muy poco visible en el comienzo,
corresponde a enlaces carbono-oxígeno doble enlace, y hay otro grupo acá que es muy ancho, pero sí se sabe por la información largamente acumulada que corresponde a la aparición de grupos OH. Entonces tú puedes seguir este tipo particular de cambio como un proxy, como un trazador del envejecimiento, del aging, producido por ese estresor específico que fue la iluminación ultravioleta. Entonces, si tú te encuentras y haces el espectro infrarrojo de un polipropileno que tenga este tipo de señales, dice, bueno, este pobre polipropileno estado sufriendo mucha radiación UV en condiciones húmedas y obviamente este polipropileno no es fresco, ha pasado un tiempo en el medio ambiente y eso puede ser una información de importancia. Ahí tiene un cambio muy claro en eso, el FTIR, micro FTIR, son muy importantes por la clara exposición, clara expresión de estos cambios en las bandas que han sido obviamente estudiadas y se conoce cuál es su origen. Aquí tiene espectros Raman. Por ejemplo, en este caso tenemos PET. Antes, que es el PET de abajo, antes y después de irradiación. Y te fijas aquí que, bueno, este es un espectro PET, está muy chiquitito, está comprimido, pero comienza a ver a medida que avanza el nivel de irradiación que está recibiendo también por luz ultravioleta, comienzan a haber disminuciones, cambios en la proporción entre uno y otro pico que tenemos acá, y comienza a disminuir la señal hacia arriba. Hay otros cambios más sutiles, no los voy a comentar acá. En este caso, el caso B, tiene un espectrograma que ha sufrido diferentes temperaturas durante un proceso industrial de extrusión y puedes ver que a medida que aumenta el número de extrusiones y que se aprieta, se calienta y se relaja, comienzan a cambiar la posición de estas bandas que tienen acá, desde el comienzo en azul, desde el comienzo en rojo, a medida que avanzan las extrusiones, comienzan a disminuir estos picos, y esto se utiliza como un seguimiento del proceso de fabricación. En este caso, un paper de investigación, por supuesto, están las referencias, Tian menciona todas las referencias que utiliza sus fotografías. Bueno, pero eso nos da solamente un aspecto de los problemas del ciclo de vida, y por lo tanto hay otros, como la pérdida de masa o los cambios de cristalinidad, y sobre todo los cambios morfológicos externos por microscopía de barrido, de transmisión y de fuerza atómica. Aquí tienen un caso ustedes de imágenes de microscopía de barrido, de PGA, que me pueden recordar cuál es la sigla de este polímero. Simplemente miremos de izquierda a derecha, esa es la superficie inicial, se resquebraja a las 3 semanas y comienzan a aparecer estas diferencias, estas pequeñas ranuras, comienza a alterarse superficialmente la estructura inicialmente unida entre las distintas hebras de polímero que están aquí en este caso. Y eso se ve también en otros polímeros. El caso B corresponde a polímeros que han sido reforzados por fibras de carbono y se han envejecido, comillas, en 49 horas, 150 grados, y si ustedes observan cómo cambia antes de la degradación la estructura. Entonces, estos cambios son los que van a favorecer, obviamente, la fragmentación, porque se pierde la interacción que tienen las hebras de polímeros en su condición inicial, que los mantiene unidos, impermeables y sólidos. Pero estos efectos de iluminación o de calentamiento da lugar a esta modificación estructural y favorece, y aquí en los papers se dice que lo que están apareciendo aquí son microplásticos, esas bolitas que están aquí o que están acá, en este caso, justamente producto de la separación, ruptura, se rompen las hebras, se cortan, se oxidan y se empiezan a recortar, y de ahí aparecen las distintas fibras. Estos son magnificaciones bastante grandes. Entonces, el ciclo de vida tiene una serie de cambios. El mensaje es que cada uno de esos eventos puede estudiarse con técnicas específicas que nuestros compañeros acá nos han mostrado a las cuales están accediendo en su trabajo real, y es muy importante. Bueno, pero ¿dónde ha quedado el famoso weathering? Y esa es una pregunta que yo me hice hace bastante tiempo.
¿A qué se refiere weathering? ¿Ya? Bueno, después de darle muchas vueltas, porque cuando tú dices, este plástico que encontré está weathered, está expuesto al medio ambiente, etc. ¿Cuál es la señal que utilizamos desde la biología, la ecología? ¿Cuál es la información que tenemos a mano para decir este plástico es weathered? Bueno, uno revisa esta inmensa literatura lo que puede, y al final el único dato que se entrega es que fue coleccionada, obtenida en un sedimento, obtenida en una muestra de agua de mar, en un suelo, o proviene de un botadero de basura, en lo cual ha estado muchos años, hay 30, 40 años, etc. Pero weathering obviamente esconde una serie de cambios. Y la definición más precisa, si nosotros nos acercamos a mirar esto como un proceso de degradación, donde la partícula fue sometida a varios tipos de estresores, y quizás un pobre polímero que fue enfrentado a todas las estrés que se encuentran en el medio ambiente, que ustedes pueden imaginarse, se pueden catalizar casi todos estos tipos de envejecimiento que hemos visto. Es un envejecimiento donde todas tus facetas están alteradas. Yo diría en serio, entre serio en broma, que es lo peor que le puede ocurrir a un polímero que esté en el medio ambiente y va a ser sometido a estrés térmicos, a degradación mecánica. Biodegradación va a ser fortísima. También está la humedad presente, por lo tanto hay procesos que se van a activar por la presencia de agua que no estarían si esto fuera un ambiente permanentemente seco. Y todos los otros factores que están en el medio ambiente, contaminantes, metaloides, monóxido de carbono, óxido nítrico, etc. Y la fotodegradación. Es decir, cuando hablamos de weathering, estamos hablando de una degradación en la cual casi todos estos mecanismos de envejecimiento están actuando sobre el polímero. Quizás los campos eléctricos se libran en este caso, quizás. Entonces, si pensamos en estos términos, degradación aparece en la literatura como término general, aging tienen aspectos específicos que tienen técnicas que hemos revisado acá, que pueden verse ese envejecimiento, y weathering es el conjunto de elementos, es la degradación que ocurre en los polímeros que están en un medio ambiente, que están sometidos al conjunto de estrés, de estresores que estamos viendo aquí. Por lo tanto, la forma de degradación quizás es más acelerada que la de otros, sin duda, por la multiplicidad, y además puede haber efectos que son, como ya lo mencionaba un poco Joao, puede haber sinergia entre algunos de estos efectos. La degradación mecánica que sea permanente va a favorecer la ubicación de microorganismos dentro de pequeños alvéolos, como se observa. Si hay humedad, se aceleran ese tipo de procesos, o sea, un ambiente que permite que por la son compuestos en general hidrofóbicos, favorecen la absorción de compuestos orgánicos, pero también de los biofilms que mantienen felices a los microorganismos que los rodean. Por eso se habla de una plastisfera que rodea a los microplásticos. Bueno, pero ¿cuál es la dimensión temporal de esto? Y eso yo creo que para cada envejecimiento hay un timing, ¿ya? Hay un timing. Yo creo que el paper que estuvo discutiendo Joao, ¿no es cierto? Colegas, se me olvidó el apellido de la primera autora en ese caso, me lo pueden recordar, ¿ya? Apunta al tema de la degradación y cuánto pueden durar. Y estamos hablando de largos tiempos. Inicialmente, esta tabla que presenté una vez, tiempos aproximados, no pude encontrar ninguna evidencia, ni en los sitios de NOAA, ni en otros, que me hablara de dónde sacaron esta estimación de que los filamentos de pesca 600 años, que las boyas de plástico espumante 80, o que las telas de nylon 30 años, y que las colillas de cigarrillo va a tomar entre 1 a 5 años, etc. Pero el trabajo que mencionó justamente Joao hoy día traía otros aspectos interesantes, y hay una estimación de alrededor de los 400 años, me imagino que fue para el polipropileno, si usted me puede recordar. Ahora, la otra dimensión del tiempo que yo creo que es bueno tener presente, esta es una tablita del 1800 al 2000 y tanto, donde se informa cuándo apareció, cómo se usó, celuloide, gutapercha, la Scotch tape es de antes de 1950, nylon también,
PVC comienzan a usarse después del 50, el poliestireno comercial, e incluso por aquí aparece el Lego, que es un butadieno, un tripolímero, en este caso, los discos compactos en los últimos años, que son parte de esto. Entonces, frente a los tiempos geológicos, todo esto es un microsegundo en la vida del mundo geológico. Pero ¿cómo han estado interaccionando estos plásticos justamente con el medio geológico? Ya hablamos a pequeña escala cómo estas partículas comienzan a interaccionar con los minerales y con los microorganismos del sistema, como mostró una foto muy bonita, Joao, en ese caso. ¿Qué está pasando con esa interacción? Y es por eso que hay una serie de trabajos muy interesantes que proponen el año 16, que miremos el ciclo geológico de los plásticos y que usemos eso como un indicador estratigráfico para definir esto que se ha llamado el antropoceno, o la época en la cual los plásticos comienzan a predominar. Este es un artículo de muchas citaciones hecho por personas de mucho prestigio en esta parte, en este tema del antropoceno. Hay una Nature Anthropocene que es muy interesante. Y ellos partieron de manera bastante cautelosa. Los plásticos son indispensables pero desechables, creciente peligro. Un colorario de esta dispersión es que los plásticos podrían utilizarse como marcadores de la edad y carácter de depósitos sedimentarios de los que están enterrados, tal como los geólogos utilizan los fósiles para caracterizar y datar estratos mucho más antiguos. Ese es el potencial que se explica aquí, y se dan numerosos argumentos interesantes sobre esto. Este artículo introduce conocimientos actuales sobre el comportamiento medioambiental de plásticos. Consideramos hasta qué punto se pueden usar como un marcador estratigráfico al final, no solo en suelos, sino en depósitos marinos, y desarrollan después hasta un modelo predictivo, pero es bastante importante. Esta foto que le aporta este paper es de una playa en Hawái, donde el ítem que está aquí mostrado en el lado derecho, estos son 20 centímetros de foto de lado a lado, así que esto debe ser 10 menos de 5. Esto es un plástico aglomerado. ¿Cómo lo llamó Joao? Me acuerdo. Claro, esto es un plástico aglomerado, probablemente proviene de alguna actividad volcánica, donde las rocas, la lava pasó en algún momento y arrastró la basura y se produjo este conglomerado que es muy difícil de desarmar y que se puede analizar probablemente para ver. Pero esto aparece como productos absolutamente novedosos, porque si recordamos el tiempo en que estos plásticos empiezan a hacer, son partículas, son compuestos que tienen, la mayoría de ellos, eh, tendrán un siglo o medio siglo de existencia. Bueno, vamos para el siglo de existencia, que para los tiempos geológicos es la nada misma. Fíjate esto también de esta publicación. Estas son bolsas plásticas de 1980 que estaban en un sector ornamental de un jardín de Inglaterra. Es una imagen que se tomó de colegas del Museo de Arqueología de Londres, que no es cualquier museo, del año 2010. A la fecha de las fotos, los residuos habían estado enterrados 30 años. Y fíjense ustedes esta cosa. Ahora, estos sedimentos probablemente esto está realizado por el hombre, por los seres humanos. Esto no es que haya habido una avalancha o una inundación que haya llevado a esto. Pero eso fue trabajado, esto fue enterrado a lo largo del tiempo y aparecen claramente identificados y probablemente se pueda hacer una datación de ellos. Ahora bien, quiero terminar con lo siguiente. Yo he estado analizando nuestros espectros de nuestras partículas en el último año y medio, tratando de encontrar, como se veía en este paper anterior, en esta figura del paper, voy a revolver a donde estábamos hablando de infrarrojo y Raman, para ver si las señales de cambio por envejecimiento medibles por Raman estaban presentes en nuestras partículas o no. Y lo que estamos encontrando es un resultado que no es totalmente negativo, pero no está claro que las figuras que estamos obteniendo del medio ambiente cumplan justamente el criterio por esta información de espectro Raman, que sean efectivamente envejecidos.
En el caso del cloruro de polivinilo, estos son datos nuestros, podemos ver que las señales típicas de un polivinilo, cloruro de polivinilo nuevo, están presentes. Están estas dos piquitos aquí, 638, 639. 638, aquí hay un problema, esto no es este 638, pero este es 659. ¿Ya? Debería poder corregirlo en lo que voy a subir. ¿Ya? Este enlace carbono-cloro es muy indicativo de la degradación del polivinilo porque los enlaces carbono-cloro son lábiles en la exposición UV, se pierden y comienzan a aparecer en esta parte central señales bastante buenas en rama que corresponden a los grupos carbonilo, CO, doble enlace. No cambia mucho este pico de acá, que son enlaces carbono-carbono, carbono-hidrógeno, en este caso de acá. Y si ustedes comparan esta señal, que es nuestra referencia local, con esto que está en la literatura, ven ustedes que reproduce bastante bien el contorno del PVC, y este es un espectro de estándar de un cloruro polivinilo prístino, de acuerdo a la información. No voy a hacer una presentación de otros resultados, solamente contarles que en nuestra experiencia es contradictorio, aparentemente, si sacamos microplásticos del ambiente, que no encontremos señales, especialmente en la superficie de los polímeros, que tengan que ver con lo que se espera, que tengan cambios asociados a su envejecimiento, si han estado recogidos de sedimento o de muestras de arena de playa, etc. Una explicación posible de lo que estamos viendo es que quizás estamos enfrentando lo que mencionó hoy día que me lo enseñó justamente. Habíamos pensado en abstracto de este tema hace 2 días. Después lo vimos mencionado en la publicación reciente, importante, que habla de envejecimiento al revés. Y yo creo que la explicación que tenemos aquí es que probablemente todas nuestras partículas y las que ustedes aíslan de playa o aíslan de biota, que están viendo y que han publicado los colegas que están aquí presentes, sean partículas que, como en una cebolla, perdieron las primeras capas, que eran justamente las que tenían la información modificada. Y como una cebolla, la perdieron en la manipulación, durante el momento en que han estado sumergidas en el sedimento, o han pasado a través del organismo de un mejillón o de un pez. Entonces lo que sale es la cebolla con algunas hojas exteriores peladas, y lo de adentro corresponde a un polímero que no ha sido afectado por las condiciones ambientales, que está medio protegido, y que por lo tanto, si nosotros tratamos de explorarlo con estas técnicas tan sofisticadas y ver si hay cambios en los grupos funcionales, no vamos a encontrar más que plásticos que son semejantes a los plásticos nuevos que vienen en empaques o que están en los que son de referencia y que están en las colecciones y librerías de referencia. ¿Por qué dejamos esto en suspenso? Y quizás será para un próximo capítulo, para la próxima temporada, como dice el profesor Meijikos. Porque en los estudios de profundidad, usted inventó el término, en los estudios de profundidad que hemos hecho gracias al microscopio confocal, encontramos al interior de los microplásticos, de repente, algunas instancias donde hay espectros alterados que reflejan las señales de la literatura que indican envejecimiento, pero están al interior y coexisten pocos micrómetros al lado con espectros prístinos, espectros nuevos. Entonces, la cosa, como siempre en ciencia, es más complicado que las conjeturas que planteaste al inicio de una investigación, y nos mantiene ocupados y vamos a seguir trabajando en eso para tener una respuesta mayor. El estudio de perfiles de profundidad se han utilizado ampliamente en la físico-química de polímeros, y este microscopio confocal nos permite avanzar en eso. De manera que termino esto con una gran pregunta y una posible explicación de nuestros resultados que doy a conocer, y saludo este tiempo de poder haberles contado estas dos dimensiones: el poder avanzar en el estudio del ciclo de vida completo y sobre todo considerar los tiempos y estas incidencias de que probablemente todos los microplásticos que estamos estudiando han perdido sus primeras capas, sus primeras hojas, como una cebolla, y estamos analizando polímeros que muestran espectros
que corresponden a los polímeros iniciales. Aquí termino y agradezco todo esto, este tiempo, esta interacción con ustedes y sus preguntas. Y voy a darle el paso entonces a Daniel y al profesor Roberto Mellicos. Si hay preguntas, por favor, las respondo con mucho gusto. Leonardo. ¿Qué pregunta? La consistencia interna dentro de los polímeros del distinto aging de los polímeros mismos, es una conjetura, no. ¿Se podría ver tal vez a microfracturas en la superficie de la bola y que eso permita que los agentes penetren en ciertos sectores y en otros no? O sea, es lo que se me ocurre hacia el bolero. Exacto. No sé No sé si al nivel del microscopio Raman se podría observar algo así, porque eso me parece más espectroscopía electrónica que no sé si se ve así en el detalle en el Raman. No. Y se podría ver eso. Tú mira en esta figura que tengo acá en el paper de la revisión de Tian. Voy a pasar a modo presentación, a ver si puedo. Sí, tengo que volver atrás. ¿Se ve? ¿Se ve ahora? Sí, sí. Fíjate usted en esta primera cosa donde aparecen justamente esas fracturas. Eso se ve al microscopio de campo claro, muchas veces. Pero eso implica que, exactamente, si adentro están los espectros están alterados, porque están expuestos al medio ambiente, aún no se han ido las partículas ni las hebras de polímero, y podemos probablemente por esa observación suya, quizás esa es la razón, porque al interior estamos encontrando, al supuesto interior, que no sabemos si está expuesto o no, estamos encontrando espectros con alteraciones prototípicas, de acuerdo a la literatura, de envejecimiento, especialmente el polietileno, el polipropileno y el cloruro de polivinilo. Esa puede ser una posibilidad, por eso me acordé de esta foto que pudiera ser el caso. Y vemos superficies muy irregulares. Ya es difícil encontrar un área donde uno pueda hacer un espectro en superficie y buscar en una superficie plana, está normalmente bien alterada. Y eso puede ser una posibilidad. Entonces, buscar esto de manera sistemática es algo que requiere más observación. Sí. Se me ocurre verlo, pero mucho más trabajo, justamente el barrido que se hizo con la partícula que Claro. anterior, de la misma forma. Claro, hay una combinación del espectro del confocal Witte con Atomic Force Microscope, ¿ya? Donde uno coloca la sonda en uno de los huequitos de la torre de objetivo, del revólver de objetivo, hace la foto y después hace primero la foto AFM de una región que es bastante más pequeñita, por supuesto, y después puede cambiar el revólver. Hay que hacerlo con un revólver que se mueve automáticamente, de manera que sea extraordinariamente preciso, y hace el mapeo de la superficie que tiene la contraparte de la imagen AFM. Pero tendría que ir a Alemania a hacerlo, porque al comprar el aditamento de Atomic Force Microscope puede ser lo que se necesite para justamente abordar lo que usted dice, Leonardo. Pero puede hacerse. Podría irme con una partícula a Alemania a mirarlo, eso puede ser. Pero esto requiere más acumulación de datos e información. Eso. Sí, Joao. Sí. Profesor, durante los estudios con muestras ambientales que tiene, ¿ha identificado o mirado algún pico espectro que no está todavía atribuido a un grupo funcional? O a un... Lo que encontramos son los polímeros más comunes que todo el mundo encuentra, ¿ya? Lo que molestan, sí, son los pigmentos que están en el lado del fingerprint, pero en general la zona de los enlaces carbono-hidrógeno está bastante libre de interferencia. No hemos hecho el análisis definitivo de que tengamos en cada uno aumentos, apariciones de bandas distintas. Ahora, ¿cuáles cambian? Y ya están establecidas en la literatura para los polímeros puros. ¿Ya? Están muy claros y hay consenso de cuáles son las bandas que hay que mirar en ese caso. En la exploración que llevamos, el accidente que encontramos y que nos estimula a seguir es que tenemos alteraciones en esas bandas en espectros que se obtienen del interior del polímero.
pero afuera son bastante homogéneos. A veces tienen más fluorescencia, el resto, etcétera, pero no hay cambios significativos en la... Ujú. Y se pueden seguir índices de oxidación en el cloruro polivinilo haciendo un ratio, un cociente, entre una banda de referencia y dos banditas que se van alterando Ujú. en ese caso. Y ahí se puede sacar el estilo que usted lo hizo con FTR. Sí, ¿Ya? por eso. No, no hemos encontrado bandas adicionales, pero no quiere decir que no existen. Claro. Porque Si pregunta si ha trabajado con núcleos de sedimentos para ver la presencia de microplásticos en el tiempo y de ser así, a partir de qué fecha han encontrado microplásticos. no. No tenemos ningún estudio de fechado de sedimentos por nuestra parte. No manejamos esa técnica en este caso. Sin embargo, sí hay estudios con colegas del Instituto Fomento Pesquero que en testigos de más de 50, 60 centímetros de largo han podido datar en la zona de Puerto Montt, estuario de Reloncaví, microplásticos que pueden tener tranquilamente 50 años en esa parte. Es un estudio que nosotros no hemos hecho, pero que es bien interesante para responder la pregunta. Gracias. Profesora Sarapurca levantó la mano. ¿Ya? Gracias, Benjamín, gracias. Hola, María Sarita. Fernanda, ¿qué tal? ¿Qué tal? Me voy a intentar poner el video. Espero que se vea. ¿Cómo está? Hola, ¿Qué hola. tal? ¿Qué A ver. tal? Sí, entonces mi pregunta, Benjamín, era en relación, no sé si tiene sentido, ¿no? Pero cuando tú estabas hablando de este tema del envejecimiento, me vino a la mente el análisis que se hace con los otolitos, ¿no? Que es un biomineral, ¿no? Que se analiza con isótopos, ¿no? Y es de alguna manera, pues nuestros anillos, ¿no? Pueden determinar su edad, ¿no? Pero con isótopos es diferente, ¿no? El análisis, entonces ya no es tan visual, ¿no? ¿Cómo ves esta técnica de isótopos con esa problemática, ¿no? De la degradación, de la edad, ¿no? De los polímeros, de las partículas de polímeros. Si tiene algún símil, alguna aplicación con isótopos para ver este tema de la edad, ¿no? Porque analizan, ¿no? Estas, esta edad con estos enlaces, ¿no? De carbono, estas pérdidas, pero Ah, a nivel isotópico creo que sería, ¿no? Una aproximación más válida, no sé, ¿cómo lo ves? yo creo que tienes razón. Lo que ocurre es cuál es la posibilidad de hacer un seguimiento de la aparición de estos cambios químicos. Y todavía eso para mí está un poco en la teoría, porque lo que uno obtiene son fotos. Después de exposición a luz ultravioleta, examina en un plástico puro qué pasó con su espectro Raman o FTIR y lo compara con su control después de semanas de exposición o qué sé yo. Entonces son fotos, no está siguiendo el proceso de eso. Ahora, el poder modelar a partir de esa cinética cuál puede ser, y extrapolar hacia atrás, cuál puede ser el tiempo que está una partícula en el medio ambiente, sería teóricamente posible, pero yo creo que faltan los datos. En el caso de la estimación de la desaparición de polímeros, que tiene en el último paper ese, hay una curva de caimiento exponencial simple, una vida media de 150 años. Entonces, quizás cuando tú haces un estudio, desgraciadamente tendrías que, para poder usar esa curva de referencia, tendrías que tener por lo menos puntos separados entre 10 y 15 años de experimento, ¿ya? Para ver, por ejemplo, el tema de la degradación, la disminución de masa que se estimula ahí. Entonces, los tiempos de esa degradación pueden ser muy distintos a los tiempos de cambio de los procesos químicos que se desconocen. Por lo tanto, yo creo que es mejor para ver la edad, por lo menos en que se depositaron los microplásticos, utilizar la datación de los testigos que se obtienen desde los sedimentos. Eso te da por lo menos una distribución y se puede identificar químicamente ese microplástico y probablemente por su composición de aditivos uno puede tener una idea de cuándo se fabricó y si esa fecha coincide con la fecha de datación. Pero si son procesos muy lentos, tus experimentos van a tener que cubrir a varios investigadores jóvenes y más viejos que
tomen las muestras y tomen los análisis en ese tiempo. Yo creo que solamente a Sí, través de la datación tiene sí, una estimación del tiempo. claro, claro. Gracias, Benjamín. Gracias por tu pregunta. No tenemos más preguntas por el momento. Bien, les agradezco entonces. Muchas gracias por su atención.